A los villanos de Hollywood siempre los reconoces a kilómetros de distancia. Tienen cicatrices en la cara, voces muy graves, armaduras gigantes o espadas láser. Te gritan en la cara que son un peligro y usan la fuerza bruta para dominar la pantalla. Pero, ¿qué pasa con el monstruo más aterrador? Entra a tu casa pidiéndote permiso, te sonríe, te habla con una educación impecable y te invita a un postre. Hoy, en el corte de Tony, vamos a analizar la joya de la corona de Quentin Tarantino, Hans Landa, en Bastardos sin Gloria. Un dato poco conocido es que Tarantino estuvo a punto de cancelar esta película. Él mismo dijo que había construido un personaje tan complejo y brillante que sentía que era imposible de filmar, hasta que Christoph Waltz entró por la puerta e hizo el casting. Tarantino no creó un villano común, creó a un depredador psicológico perfecto. Hoy vamos a raspar la superficie y meternos en las profundidades del guión para descubrir los trucos de manipulación, la infantización, el diseño de sonido y el narcisismo oculto que hacen de Hans Landa una pesadilla. Y te advierto, después de ver este video, no volverás a ver un vaso de leche de la misma manera. El primer truco de Hans Landa es lo que yo llamo la hospitalidad tóxica. Landa nunca interroga a sus víctimas en un cuarto oscuro con una lámpara en la cara. Él usa los modales y la comida como un arma. Y el ejemplo más conocido es el del restaurante con Shoshana. Fíjate bien, él toma el control absoluto sin levantar la voz. No le pregunta qué quiere comer, le impone el plato, strudel de manzana. Pero aquí hay una trampa mortal oculta en el guión. La receta tradicional europea de la masa usualmente se usaba lo que es manteca de cerdo. Según las leyes kosher de la religión judía, consumir cerdo está estrictamente prohibido. Landa no le está invitando un postre, la está asfixiando. Si Shoshana se niega a comer, entonces confirma sus sospechas de que ella es judía. Y para coronar la tortura, él pide un vaso de leche, recordándole sutilmente el lugar donde mató a su familia. Y además exige crema batida. El detalle de la crema batida no es casualidad. Mezclar derivados de carne con lácteos es otra violación absoluta a las reglas dietéticas judías, que son muy estrictas. Pero el verdadero terror llega en una sola frase. Cuando ella va a dar un primer bocado, Landa la detiene y le dice que espere a la crema. Aquí está la profundidad de Landa. Su tortura consiste en infantilizar a sus víctimas. Le arrebate su autonomía básica como adulta. La reduce a una niña que no puede alimentarse sin el permiso de un adulto. Y no podemos ignorar el diseño sonoro que incluyó Tarantino. Tarantino lo que hace es subir el volumen para que escuchemos detalladamente cada masticada, cada golpe del tenedor con el plato. Es una especie de ASMR de terror. El espectador siente la misma incomodidad y náusea que siente Shoshana, sin que se dispare una sola bala. Ese nivel de detalle psicológico de juntar las leyes kosher con el diseño sonoro es lo que hace a este guión una verdadera clase magistral. Y oye, si a ti te acaba de volar la cabeza esta escena y te gusta que desarmemos el cine a profundidad, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Es gratis y te toma solo 2 segundos. Y a mí me ayudas muchísimo a seguir trayendo este nivel de análisis al canal. Sigamos con el segundo truco. Para entender cómo funciona la mente de Landa, tenemos que ir a su monólogo más brillante y oscuro, la teoría de la rata y la ardilla. Cualquier nazi de película diría que odia a los judíos porque se lo dictaron. Landa no. Él explica al granjero que las ardillas y las ratas son el mismo animal, pero que la sociedad odia a las ratas por mero instinto. Aquí revela Landa por qué él es el mejor en su trabajo. Él no se considera un halcón cazando otra especie. Él entiende la mente de la presa. Dice textualmente que un soldado nazi busca exactamente donde él se escondería, pero que Landa busca donde la presa se escondería. Al deshumanizar a sus víctimas comparándolas con las ratas, Landa justifica su frialdad. No está asesinando familias, está haciendo un control de plagas con una eficiencia matemática. Esta separación es lo que lo hace un psicópata de manual. Y esta eficiencia nos lleva al tercer gran truco, el dominio de los idiomas. Hans Landa habla francés, inglés, italiano, alemán a la perfección y usa cada idioma como una herramienta de tortura. Ya vimos cómo en la primera escena cambia de francés a inglés para aislar al granjero y negociar lo que es la vida de la familia judía que estaba abajo en el sótano, sin que ellos se enteren. Pero Tarantino nos regala otra muestra de esto, esta vez con un tono de comedia negra
brutal. En el lobby del cine, Landa intercepta a los americanos que se hacen pasar por italianos. Landa sabe perfectamente que ellos son impostores desde el segundo uno. Podría arrestarlos de inmediato, pero eso de cierta forma sería aburrido para él. En su lugar, empieza a hablar italiano de una forma muy impecable para obligarlos a responder y que ellos hagan el ridículo. Les hace repetir una y otra vez el nombre Gorlami, burlándose de ellos en su cara. Para Landa, el lenguaje no es para comunicarse, es una especie de red en la que envuelve a sus víctimas antes de comérselas. Toda esta superioridad intelectual se resume en un solo objeto visual, el cuarto truco. El granjero Lapadit saca su propia pipa, que es modesta. Landa le pide permiso de sacar su propia pipa, curiosamente y cómicamente mucho más grande. Y sí, es una invasión de espacio para intimidar al rival, pero el nivel de detalle de Tarantino va mucho más allá. Ese modelo exacto de pipa se llama Calabash. ¿Saben cuál es el único personaje de la cultura pop que usa esa misma pipa? Seguramente lo conoces. Sherlock Holmes. Landa saca esa pipa para decirle al granjero y a nosotros los espectadores: no estás hablando con un simple nazi, estás enfrente de la mente más deductiva y brillante de Europa. Es puro narcisismo. Su ego es tan inmenso que él no se autopercibe como un villano, sino como el detective heroico de su propia historia. Ese narcisismo se vuelve letal cuando mezcla su complejo de genio con un cuento de hadas pervertido. Le llamaremos la Cenicienta macabra. Landa sospecha que la actriz Brigitte von Hammersmark es una espía. La embosca en una oficina en el estreno de la película, saca el zapato que dejó en la escena del crimen, se arrodilla, desliza la zapatilla y cabe perfectamente. Cuando la zapatilla encaja perfectamente, el silencio es asfixiante. Y aquí vemos la verdadera cara de Landa. Después de casi 2 horas de película mostrando los modales y un intelecto puro, de palabras suaves, cero agresiones físicas, pues acaba explotando. Se le borra la sonrisa, se abalanza contra ella como una bestia y la estrangula con sus propias manos. Tarantino nos hipnotizó con la amabilidad y el intelecto de Landa, para que cuando el monstruo físico finalmente saliera de la jaula, el impacto nos dejara paralizados en la butaca. Pero nada de esto tendría sentido sin entender el mayor secreto de Hans Landa, la verdadera razón por la que es la encarnación del mal puro. Hans Landa no es nazi. Y yo sé que hay muchísimo debate sobre esto, pero a diferencia de otros villanos que matan por una ideología, Landa no le importa en lo más mínimo Hitler ni el Tercer Reich. Él es un psicópata oportunista. Él usa los símbolos del régimen porque le dan inmunidad legal, poder militar y recursos infinitos para hacer su cacería. Históricamente esto es aterrador y realista. Nos recuerda la verdadera operación Paperclip, donde muchos científicos y militares nazi negociaron su libertad y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Landa intenta hacer exactamente lo mismo. Cuando ve que Alemania va a perder, traiciona a su país en 5 minutos, a cambio de una pensión de gobierno y una propiedad millonaria. Y aquí está la ironía final. Durante esta negociación en el bosque, Landa no se quita en ningún momento el uniforme nazi. Él de verdad cree que puede negociar su libertad vistiendo estos símbolos, jurando que simplemente al cruzar la frontera puede quitarse el uniforme, quemarlo y borrar su pasado por completo. Por eso, la respuesta del teniente Aldo es justicia poética pura. Cuando Landa confiesa que va a quemar su uniforme, Aldo saca su gran cuchillo de caza y le marca la esvástica en la frente. Aldo le está dando un uniforme permanente que jamás podrá quitarse. Le está diciendo literalmente: si eres un sociópata vacío que usó esta guerra como un tablero de ajedrez para inflar tu ego, entonces ahora vas a llevar tus crímenes tallados por el resto de tu vida, o sea, para siempre. Al final, Hans Landa era tan inteligente que creía que podía negociar su pasado y comprar su absolución. Pero olvidó que hay marcas que ni el mejor trato del mundo pueden borrar. Christoph Waltz no solo nos regaló la mejor actuación de su vida, no, nos demostró que el verdadero terror no necesita un maquillaje de monstruo, a veces solo necesita modales, 4 idiomas y una rebanada de strudel de manzana. Para ti, ¿Hans Landa es el mejor villano del cine o crees que ese lugar está reservado para alguien más? Te leo en los comentarios. Ya saben, si les gusta que destripemos el cine, la psicología de los personajes y los guiones con este nivel de profundidad, suscribirse es gratis y solo te toma unos 2 segundos. Y me ayudas a seguir creando contenido y a seguir llevando este nivel de análisis al canal. Así que suscríbete al canal del Corte de Tony. Y por cierto, sígueme en mis redes como @elcortetony en Instagram y TikTok, porque ahí también subo contenido mucho más corto y análisis mucho más cortos. Soy Tony Salem y esto es el Corte de Tony y nos vemos en el próximo video.